Muy buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Hoy día vamos con otra clase de física nivel 1 que se trata sobre sonido. Hoy día vamos a ver lo que es el sonido, cómo son las características en función de cómo son las características del sonido en función de la de las ondas, porque recordemos que el sonido es una onda. Vamos a analizarlo como onda y luego vamos a definir cómo se comporta de acuerdo a las características de onda que tiene. Esto es bastante sencillo si pueden colocar atención desde el principio. Vayan saludándome, vayan diciendo sus dudas. Es importante avanzar sin quedar con dudas anteriormente, porque todo lo que vayamos viendo va a ser un constructo. Es decir, necesitamos la materia que hayamos visto antes. Es decir, necesito que hayan estudiado la materia anterior. De todas formas, hoy día lo que vamos a ver sería ondas, pero en específico lo que vamos a ver va a ser sonido. Es decir, necesitamos sonido. Es decir, lo que necesitamos, chicos, es todos los conceptos de ondas que hemos pasado, los vamos a aplicar hoy día en lo que es el estudio del sonido. Hola, de parte de todos los alumnos de Renca. Muy buenas tardes, alumnos de Renca y Francisca Zúñiga, su tutora. Entonces, chiquillos, hoy día vamos a ver el sonido como onda, vamos a ver las características de las ondas en el sonido, qué va a pasar con la intensidad, por ejemplo, cuando yo hablo fuerte o cuando hablo despacio, qué va a pasar con la frecuencia, es decir, cuando hablo agudo o cuando hablo grave, y qué va a pasar con el timbre, que eso va a depender de cada persona. Después vamos a ver los fenómenos del sonido. Vamos a ver estos 1, 2, 3, 4, 5 fenómenos. Resonancia, reflexión, difracción, reflexión y efecto Doppler. Esos 5 tienen que quedar bastante claros. Así que empecemos de lleno porque hoy día lo que vamos a ver va a ser bastante. Me voy a achicar un poquito acá para... poder ver de manera correcta el contenido. ¿Ya? Entonces, recordemos, chicos, necesitamos los conceptos previos. Por ejemplo, saber lo que era amplitud, saber lo que es la amplitud. La amplitud, tenemos que saber lo que es, que sería cuánta energía transporta la onda, ¿cierto? Tenemos que saber, por ejemplo, lo que es la longitud de onda. Longitud de onda, ¿ya? Que es la separación entre un ciclo y otro. La frecuencia, que es la cantidad de veces, la cantidad de ciclos en un determinado tiempo, se medía en hertz, y lo que era el periodo, que es cuánto se demora en dar un ciclo. Todos esos conceptos tienen que ver con la clase anterior. Hoy día voy a usarlos, no los voy a explicar, hoy día los uso, ¿ya? Esto es la parte en que ustedes me tienen que decir, oye, ¿qué era amplitud? ¿Qué era longitud de onda? ¿Qué era frecuencia? Ahora es cuando tienen que hacerme esas preguntas, porque después solamente voy a ocupar los conceptos. Así que tienen que estar claros, esos 3 al menos. Amplitud, longitud de onda y frecuencia, porque los voy a ocupar. Ya están advertidos. Entonces, ya hecha la advertencia, empezamos de lleno. Me voy a achicar aún más, me hago pequeño. Ya, entonces, el sonido como onda. Recordemos, ¿qué era una onda? ¿Alguien se acuerda lo que era una onda? ¿Cuáles eran las características que tenía que tener una onda? Las características que tenía que tener una onda era que vibraba algo. Vibraba. Y esta vibración transportaba energía. Entonces, apliquémoslo al sonido. Miren, el sonido es una onda en la que vibra. Vamos completando estos conceptos porque es importante, chiquillos. Es una onda en la que vibra. Vibra algo. ¿Se fijan? Va apareciendo el concepto de sonido, o sea, de onda. Vibra algo. ¿Vibra qué cosa? Vibra el medio material. En el sonido lo que vibra es el medio material. ¿Ya? ¿Y qué hace? Transporta energía. Entonces, miren, con las
¿Cuántas palabras? Son 3 palabras. Subrayé 3 palabras. Es una onda en la que vibra y transporta energía. Todo lo demás tiene que ver con sonido. Entonces, si es algo que vibra y que transporta energía, ya estoy cumpliendo con mi condición de onda. ¿Sí? ¿Se ven que están relacionados? Entonces, el sonido como onda es una onda en la que vibra el medio material. Vibra el gas, puede vibrar el sólido, puede vibrar el gas, el sólido, el líquido. Cualquier medio material puede vibrar. Por eso el sonido se transmite. ¿Por dónde se transmite? Generalmente por el aire. Transportando energía por medio de la vibración del mismo. O sea que lo que vibra es el medio. Luego, tiene como características ondulatorias ser longitudinal y mecánico. Longitudinal era que el sentido de vibración y el sentido de propagación iban en la misma línea. Es decir, lo que está ahí. Yo perturbo hacia los lados y la onda viaja en la misma línea. Es longitudinal. Como los parlantes. Los parlantes son una cosa así y el parlante vibra. Y eso hace que el sonido se comprima, se descomprima, se comprima, se descomprima. Para que ustedes lo vean fenomenológicamente, o sea, el fenómeno sucede como aparece esto de arriba. El fenómeno es esto de arriba. Esto es el fenómeno. ¿Sí? No me refiero a alguien, a un fenómeno, a una persona fenómeno. Me refiero a lo que sucede en el sonido. A eso yo le llamo fenómeno. Entonces el fenómeno es que las partículas se comprimen en un proceso que se llama compresión y luego las partículas se descomprimen en un proceso que se llama rarefacción o descompresión. Por eso la C de compresión y la R de rarefacción. Rarefacción o descompresión, es lo mismo. Entonces, hay zonas, por ejemplo, si yo hago sonar un tubo, como una flauta, van a haber zonas de compresión, van a haber zonas de descompresión. Zonas de compresión y zonas de descompresión. ¿Qué es lo que se comprime y descomprime? El aire. El aire o el medio material en realidad. ¿Por qué? Porque lo que vibra es el medio material. El medio material se juntan las partículas y se descomprimen las partículas. Se juntan las partículas y se descomprimen las partículas. De esa manera funciona. Luego, esto que está acá abajo va a ser mi representación. El modelo. ¿Por qué? Porque es el modelo que tenemos más acostumbrado, una onda. Entonces, ¿qué va a representar cada cosa? Las partes de arriba, o sea, los montes, ¿se acuerdan? Los montes o crestas van a representar zonas en que se comprime el sonido. Y los valles, que son las zonas de abajo, va a representar zonas en que se rarefracta el sonido o se descomprime. Entonces, los montes son zonas de compresión y los valles son zonas de descompresión. Eso van a representar, ¿ya? Si aparece un valle, o sea, perdón, un monte muy alto, es que se va a comprimir mucho el sonido. Si aparece un valle muy bajo, quiere decir que se descomprime mucho el sonido. Es decir, me dice la energía que transporta la onda. Ahora vamos a ver con mayor detalle eso. Vamos. Y justamente con lo que estaba hablando. El volumen o intensidad del sonido guarda relación con la amplitud de la onda. Es decir, si yo hablo muy fuerte, lo que estoy haciendo es aumentar la amplitud de la onda. Un volumen elevado transporta mucha energía. Su amplitud es alta. Un volumen pequeño transporta poca energía, por lo tanto su amplitud es baja. ¿De qué manera se representa esto? Fíjense, la onda azul tiene una alta amplitud. ¿Se fijan? Tiene una alta amplitud. Una alta amplitud. La verde tiene una amplitud media. Mientras que la anaranjada tiene una amplitud baja. ¿Se fijan? Entonces, esto al momento de hablar de sonido representa el volumen. Cuando ustedes le suben el volumen a la música, ustedes lo único que hacen es con la onda ampliarla o achicarla. No juntarla así, sino que ampliarla o achicarla. Entonces lo que aumenta sería la amplitud. La intensidad, por lo tanto, tiene que ver con la amplitud de la onda. Y la amplitud de la onda, a la vez, ¿con qué tenía que ver? Tenía que ver con la energía que transporta la onda. La energía que transporta la onda. Es decir, que si yo tengo mi parlante a todo volumen
y mi parlante usa batería, lo más probable es que mi batería se agote muy rápido. Porque la energía que ocupa para reproducir ese sonido es mucha. Si yo le bajo el volumen, la energía que va a consumir va a ser menos. ¿Se fijan? De esa manera funcionan los parlantes. Los parlantes Bluetooth, ahora que se ocupan muchísimo, en el fondo son una batería a la que se le consume la energía. Se le consume más rápido cuando ustedes aumentan el volumen y se consume más lento cuando ustedes tienen el volumen bajo. ¿Por qué? Acá representaría un volumen máximo. ¿Se fijan? Si ustedes pusieran a todo chancho su parlante. Y esto representaría un volumen mínimo. Es decir, si ustedes pusieran a muy bajo volumen o intensidad de sonido su parlante. ¿Sí? Se va entendiendo, vayan diciéndome sus dudas. La amplitud, por tanto, tiene que ver con si se aumenta la onda o si baja la onda. ¿Sí? Si es más grande o si es más pequeña. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se percibe la amplitud? Se percibe si alguien habla bajito o si alguien grita. ¿Ya? De esa manera se percibe. ¿Qué podríamos decir de esto? Algunas amplitudes de referencia son: una charla tiene aproximadamente 60 decibeles. ¿Sí? Para que ustedes se hagan una idea. La intensidad del sonido se mide en decibeles. Por eso uno, cuando alguien está metiendo bulla, dice: oye, bájame los decibeles, por favor. Porque uno se refiere a la intensidad del sonido. Entonces, una charla, como la que vemos ahí, no, de hecho es como un murmullo. Debe ser menos de 60 decibeles. Pero una charla normal tiene 60 decibeles. Una moto tiene 90 decibeles. Y los disparos cercanos tienen 140 decibeles. ¿Por qué salen en rojo? Porque 130, todo lo mayor a 130 decibeles, nos produce dolor. Nos produce dolor. Y de hecho, todo lo mayor a 130 decibeles se le conoce como umbral del dolor. Umbral del dolor. ¿Sí? El umbral del dolor está en los 130 decibeles. O sea, todo lo que produzca más de 130 decibeles a nosotros nos va a causar dolor, porque nuestro órgano auditivo no aguanta tal intensidad de sonido, no aguanta tal cantidad de energía. Por lo tanto, vamos a sentir dolor. ¿Ya? Lo otro es que el oído se va fatigando con el tiempo, entonces es muy importante que no lo expongan. Es acumulativo también el daño, por lo tanto es importante que no lo expongan a niveles de sonido a intensidades muy altas, porque se va desgastando. Es un órgano como cualquier otro, que se va desgastando en la medida que lo vamos ocupando. Entonces, ¿cómo se percibe la intensidad del sonido? Las charlas, una intensidad de sonido baja, y los gritos, una intensidad de sonido alta. Luego vamos a seguir con otra característica del sonido. En este caso sería el tono. Recordemos, intensidad tiene que ver con energía, con si la onda aumenta o disminuye de esta manera. ¿Sí? Luego vamos a ver el tono del sonido. Pero el tono del sonido tiene que ver con otra cosa. Fíjense, el tono del sonido guarda relación con la frecuencia y por ende con la longitud de onda. Vamos a analizar ahora un sonido agudo de alta frecuencia o con baja longitud de onda, y un sonido grave, un tono de baja frecuencia o con alta longitud de onda. Vamos a explicar esta situación. Este es un sonido de baja frecuencia. El sonido grave, vamos a analizar esto primero. ¿Sí? El sonido grave es de baja frecuencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es poca la cantidad de ciclos en un determinado tiempo. ¿Se fijan? Es una baja frecuencia. Es poca la cantidad de ciclos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Es poca la cantidad de ciclos. Una frecuencia alta. Pero ahora, mira, fijémonos. La longitud de onda es bastante en realidad. La longitud de onda es alta. Entonces, en sonido va a ser lo mismo decir, tiene una frecuencia baja, es lo mismo decir que tiene una longitud de onda alta. Y al revés, una longitud de onda baja quiere decir una frecuencia alta, como en el caso de los sonidos agudos. Vamos a ver ahora a continuación. Esto es una frecuencia alta. ¿Por qué? Porque se tienen muchos ciclos en un tiempo. Pero la longitud de onda, fíjense,
es bastante reducida. La longitud de onda va a ser baja. Es decir, ustedes lo que manda es la frecuencia. La frecuencia, cuando es baja, yo estoy hablando de sonidos graves, de sonidos adultos, de sonidos grandes, como el bajo. Boom, 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 boom. Mientras que cuando hablo de una frecuencia alta, estoy hablando de sonidos agudos, como una guitarra, como un violín, como una flauta dulce, como un perro pequeño que ladra. Ahí estoy hablando de sonidos agudos, una voz aguda, ¿sí? Después viene la diapositiva en que vamos a analizar cómo se percibe. Pero por ahora quiero que analicemos el diagrama. El diagrama se analiza de la siguiente manera. Una frecuencia baja es poca cantidad de ciclos, ¿cierto? Poca cantidad de ciclos en un determinado tiempo. Una baja cantidad de ciclos. Baja cantidad de ciclos. Y una baja cantidad de ciclos, o sea, una baja frecuencia, se traduce en una longitud de onda alta. Es decir, baja frecuencia, gran longitud de onda. Ahora, una frecuencia alta, es decir, que hago muchos ciclos, involucra una longitud de onda baja. Frecuencia alta, longitud de onda baja. Frecuencia baja, longitud de onda alta. ¿Ya? Frecuencia baja, grave. Frecuencia alta, agudo. ¿Sí? De esa manera se diferencian. Ahora vamos a ver, vayan diciéndome sus dudas, tiene que quedar claro este punto. El tono del sonido, entonces, agudo cuando la frecuencia es alta y grave cuando la frecuencia es baja. Y la frecuencia con la longitud de onda van cambiados. ¿Se fijan? Como lo dice acá. Alta quiere decir baja longitud de onda. Y baja frecuencia quiere decir alta longitud de onda. ¿Sí? De esa manera es la traducción física que tenemos del sonido. Esto sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo a los músicos. Si ustedes quieren dedicarse más adelante a estudiar sonidos, a estudiar música, esto tienen que entenderlo sí o sí. Entonces, sigamos. ¿Cómo se percibe? Fíjense, ustedes, a priori, ¿qué dirían? ¿Quién tiene un sonido más grave? ¿Un perro pequeño o un perro grande? ¿Quién tiene un sonido más grave? ¿Y quién tiene un sonido más agudo? Si ustedes tuvieran que decir agudo o grave, ¿cuál de esos perros tendría un tono agudo y cuál de esos perros tendría un tono grave? Acá también, ¿cuál tiene un tono agudo y cuál tiene un tono grave? Y acá en los instrumentos también, ¿cuál tiene un tono agudo y cuál tiene un tono grave? Le estoy dando pistas en la medida en que voy colocando también la flecha. Pero vayan diciéndome ustedes, vayan participando, chicos, lo necesito. Es importante que vayamos participando. Vayan preguntándose, ¿quién tiene un sonido más grave? ¿Quién tiene un sonido más agudo? ¿Quién tiene un sonido más grave? ¿Quién tiene un sonido más agudo? Para que vayamos diferenciando. Vamos, vamos, participando. ¿Quién tiene un sonido grave? ¿Grave o agudo? Grave. ¿Grave o agudo? Ya. Esperando que hayan conversado al menos, voy a empezar a dar la respuesta. ¿A qué se deben los sonidos graves o agudos? Los sonidos graves o agudos son los que diferencian las notas, por ejemplo. Para el que sepa de música, 440 Hz, antiguamente 432, 440 Hz es lo que da toda la escala musical. Y esto se conoce como la mayor. ¿Sí? El la mayor. Es decir, yo puedo hacer contrabajo grave, perfecto. Este sería grave, el contrabajo sería grave y el violín sería agudo. El perro grande. Fíjense, hagamos la misma analogía. ¿Cómo son en general las mujeres y los hombres? En proporción los hombres son mucho más, tienen mayor masa, son más grandes. Por eso se da que los hombres en general hablan más graves y las mujeres hablan más agudo. Obviamente esta es una tendencia general. Hay mujeres que hablan más grave y hombres que hablan más agudo. Eso va a depender de cada uno. Y va a depender también de cómo se disponga la voz. Si yo estoy apretando mucho la voz, voy a sentir una voz aguda. Porque mis cuerdas vocales las estoy apretando. Las aprieto, las hago pequeñas. Y si yo trato de hablar más grave, voy a sentir como mis cuerdas vocales se expanden. ¿Por qué? Porque lo grave, algo bueno chico, es agudo. Perfecto, muy bien, Pamela Espinosa. Esto sería agudo y esto sería grave.
se fijan que hay una relación entre los tamaños. Hay una relación entre los tamaños. Los tamaños pequeños son agudos y los tamaños grandes son graves, cuando hablamos de lo que está vibrando. Entonces, mientras el medio que genera la vibración es más grande, el tono también es más grave. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que todo esto corresponde a cosas grandes. Una frecuencia baja se asocia a cosas grandes. ¿Sí? Como una ballena, por ejemplo. Las ballenas tienen un tono muy, ¿cierto? Muy grave. Mientras que los sonidos agudos se asimilan con cosas chicas. Como el guau guau chiquitito que decía Pamela. ¿Sí? Entonces, mientras el medio que genera la vibración es más grande, el tono es cada vez más grave. ¿Sí? Eso es importante. Las cuerdas de la guitarra también funcionan de la misma manera. La cuerda más delgada es la cuerda más aguda. Y la cuerda más gruesa es la cuerda más grave. Exacto, la mujer aguda y el hombre grave. En general, ¿ya? Es solamente una generalidad. No es que se aplique siempre así. Luego, el rango de frecuencias, esto es importante. Escuchadas por el humano, el rango de frecuencias escuchadas por el humano va, idealmente, porque después este rango va achicándose porque nos van generando daños a los oídos, va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Es decir, fíjense, analicemos la unidad. Esto quiere decir que escuchamos sonidos que vibren 20 veces por segundo, o sea, el aire vibra 20 veces por segundo, hasta los sonidos que vibran 20.000 veces por segundo. O sea, una vibración muy frecuente. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que uno escuche una voz más aguda, ahí dice, ah, tiene una frecuencia alta, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos que decir todo lo que va para allá, le vamos a llamar ultrasonido. 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 Un caso más que claro del ultrasonido serían los murciélagos. Los murciélagos se transmiten información con ultrasonido, porque son muy pequeñitos. Son sonidos que nosotros no podemos percibir porque van más allá de nuestro rango audible. Son 22.000 Hz más o menos. Y eso el humano no lo puede percibir. Y acá entran las ballenas, por ejemplo, o los elefantes. Las ballenas y los elefantes, que ocupan infrasonido. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Son sonidos que nosotros no podemos percibir, pero ellos lo ocupan en su vida cotidiana. Y a estos se le llama infrasonido. ¿Sí? Se le llama infrasonido. ¿Ya? Entonces, lo que va más chiquitito de los 20 Hz es infrasonido. Nosotros no lo podemos escuchar. Infra. Está bajo nuestro rango audible. Y lo que va más allá de los 20.000 se le llama ultrasonido. Más allá del rango audible. ¿Ya? De esa manera va funcionando lo que tiene que ver con la frecuencia. Lo agudo, lo grave. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Por sus respuestas me hacen creer que sí. Entonces, asocian lo agudo a una frecuencia alta. Lo grave a una frecuencia baja. ¿Ya? De esa manera funciona. De hecho, cuando alguien tiene una voz así, se le tilda de lento. Entonces ahí pueden asociarlo. ¿Ya? Que es una frecuencia baja. Generalmente la gente que habla así es lenta. ¿Sí? Pero eso se debe solamente al tono de la voz. Al tono de la voz porque ocupan mucho sus cuerdas vocales y las expanden demasiado. Como las expanden demasiado, el sonido es muy grande, lo que se le asocia a un tono más grave, que es ese sonido así que tendemos a tener los profesores, que tenemos que impostar la voz, tenemos que ocupar la resonancia de nuestra caja torácica, de la garganta, que eso viene en la siguiente. Tiene que ver con la otra característica del sonido. Por lo tanto, acabamos de ver la intensidad del sonido, que tiene que ver con si yo estoy hablando fuerte o estoy hablando despacio. ¿Sí? Por ejemplo, todos esos sonidos tienen la misma frecuencia. Son igual de agudos o graves. Pero uno puede ser más fuerte y otro más despacio. Y acá estamos hablando de sonidos distintos, con el mismo volumen. Yo puedo hablar grave así, o puedo hablar agudo así. Y los dos con exactamente el mismo volumen.
Entonces, fíjense que no es uno que sea más intenso que el otro. Uno no es más intenso que el otro, sino que son distintos solamente. Son notas distintas, de hecho. Como el 440 que correspondía al La, es una nota distinta. ¿Sí? Como el 440 Hz del La. ¿Ya? Sigamos, entonces. El timbre del sonido. El timbre del sonido es lo que caracteriza, es la característica que distingue, lo que caracteriza cada sonido de otro. Es decir, nosotros, si hubiera una flauta y una guitarra sonando exactamente al mismo volumen y teniendo exactamente la misma frecuencia, nosotros de todas maneras los escucharíamos distintos. Podríamos determinar que uno es una flauta y el otro es una guitarra. Lo podríamos determinar. Y esto tiene que ver con dos cosas. El timbre es el que nos sirve, y ojo, esta es una pregunta típica, el timbre es el que nos sirve para distinguir sonidos que tienen igual intensidad y tienen igual frecuencia. Es decir, si yo escucho 440 Hz, si escucho 440 Hz a, no sé, a 80 decibeles, ¿ya? Escucho 440 Hz a 80 decibeles, y esos dos son interpretados por una flauta y otro es interpretado por una guitarra, nuestro oído es capaz de diferenciar esos dos sonidos. Fíjense, estoy hablando que si dos sonidos tienen la misma frecuencia y tienen la misma intensidad, yo aún así, como son distintos, puedo diferenciarlos. Y lo que los diferencia es, primero, la resonancia y los armónicos. La resonancia es qué tan fuerte suenan las distintas partes de la onda. Es decir, esto. Fíjense, el diapasón es lo que se conoce como una onda pura. El diapasón es un instrumento que antiguamente se ocupaba para afinar los demás instrumentos. Y se caracterizaba porque daba una onda bastante pura. ¿Se fijan? Así. El violín tiene un sonido característico y tiene ciertas deformaciones. Estas deformaciones van a depender de la resonancia del objeto, o sea, la forma que tiene el violín y de lo que se componga el violín. Es distinto un violín de madera que un violín de metal. Van a tener timbres distintos. La flauta va a tener otra forma, la onda, y una voz va a tener otra forma, la onda. Entonces, ¿de qué va a depender? De la resonancia. Y la resonancia va a depender de la forma del objeto, de la forma y de la composición. Entonces, forma, dice. Forma. Qué linda mi letra. Forma y composición. Entonces, composición. Entonces, chiquillos y chiquillas, con lo que ustedes se tienen que quedar es que el timbre distingue cada sonido de otro cuando tienen igual intensidad y frecuencia. Y lo otro, el timbre de cualquier instrumento es distinto al de otro. Y mi timbre característico va a depender de la forma que yo tenga mi órgano interno, de cómo me componga. Y cada uno tiene un timbre distinto a otro. No existen dos timbres iguales. Nunca. Nunca van a existir dos timbres iguales. Y de hecho, ya cuando existen músicos, por ejemplo, los músicos, cada uno tiene su timbre. Todos pueden ser afinados. Por ejemplo, voy a colocar dos ejemplos contemporáneos. Si yo escucho una banda de rock, no sé, a Metallica, y escucho una banda de pop, no sé, a Luis Miguel, puedo decir que ambos son afinados, que tiran la misma nota. Pero los timbres de cada uno de los sonidos van a ser distintos. Los timbres de James Hetfield, que es el vocalista de Metallica, y el vocalista de Luis Miguel, que es Luis Miguel, son distintos los timbres. Ellos pueden estar cantando exactamente la misma canción, pero a mí me agrada más un timbre que el otro, porque cada timbre, cada voz de las personas y de los instrumentos es distinto al del otro por la composición que tiene y por el trabajo vocal que hacen. La mayoría de los músicos son súper afinados, son muy afinados, porque a eso se dedican. Pero los timbres, eso es distinto de cada uno. Y por eso uno puede diferenciar la voz. Por ejemplo, el timbre de Freddie Mercury es muy característico.
Uno escucha a Freddie Mercury y uno dice, ah, esa voz es de Freddie Mercury. El timbre es lo que determina, es la identidad de cada sonido. El timbre es la identidad de cada sonido, ¿sí? Aunque estén haciendo exactamente lo mismo, que estén cantando la misma canción, yo puedo diferenciarlo a través del timbre. El timbre es el que caracteriza el sonido. Entonces, a nosotros generalmente nos gusta la música por el timbre que tiene cada autor. ¿Ya? Entonces, la resonancia del sonido es la interferencia constructiva entre dos ondas. ¿Ya? La resonancia, por ejemplo, la podemos ver en el diario vivir cuando nos columpiamos. Nosotros, si tiramos, nos estamos tirando hacia arriba, hacia adelante, yo tengo que hacer exactamente el mismo movimiento. Es decir, tengo que seguir la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces, la forma del objeto va a hacer que ciertas ondas de sonido se construyan. Y eso provocará que va a aumentar la intensidad, ¿cierto? Tal cual como sucede en el columpio. Si yo voy hacia adelante y tiro los pies hacia adelante, voy a impulsarme. Si voy hacia atrás y tiro los pies hacia atrás, voy a impulsarme. Pero si yo voy en sentido contrario, no me voy a impulsar. Entonces, la resonancia es cuando yo ayudo a la frecuencia a poder ampliarse aún más. Como sucede con las cajas de resonancia. Por ejemplo, la del piano. ¿Sí? Esa es una caja de resonancia. Entonces, lo que hace la caja de resonancia es, está la cuerda, y como esta caja de resonancia es grande, el sonido choca en sus paredes y eso hace que aumente. Por eso el piano tiene un sonido tan característico y es tan fuerte, porque aumenta la intensidad. Eso es la resonancia. La resonancia del sonido tiene que ver con el aumento de la intensidad determinado por la caja de resonancia, ¿cierto? Por eso las guitarras tienen esa caja de resonancia, ¿sí? La caja de la guitarra, los violines, cada forma va a ser característica, ¿sí? La forma va a importar bastante. Ahora, vamos a empezar con lo que definimos en el principio, que serían vamos a empezar con en el principio, acá, que va a ser con los fenómenos del sonido. La resonancia es parecida al timbre. De hecho, está determinada el timbre por la resonancia del objeto. Pero esto ya tiene que ver con los fenómenos del sonido. Así que, ya vimos, intensidad tiene que ver con el volumen. Si yo hablo fuerte o hablo despacio. La frecuencia tiene que ver con si hablo agudo o hablo grave. Y el timbre tiene que ver con mi voz característica, la identidad de la voz, ¿sí? Y ahora vamos a ver los fenómenos del sonido. ¿Qué sucede con el sonido en ciertas situaciones? Ya, la resonancia ya dijimos. Si yo, por ejemplo, dos personas están cantando con la misma, están hablando o están cantando una canción, yo voy a escuchar más fuerte porque las voces van a resonar, ¿sí? Que es como el efecto de coro. Cuando hay un coro, todas esas voces están resonando. ¿Por qué? Porque se hacen la misma frecuencia. ¿Y qué percibe mi oído? Que aumenta la intensidad, ¿sí? Ahora, la refracción del sonido. Esto lo preguntan típicamente. Cambio en la dirección y rapidez de propagación de una onda sonora debido al cambio de medio o de las características de este. Entonces, en un día caluroso, el aire caliente tiende a subir. El aire caliente sube. Por lo tanto, como en el sonido lo que vibra es el aire, nosotros vamos a percibir que en los días calurosos el sonido va a elevarse. ¿Por qué? Porque el aire caliente sube. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con el aire frío? El aire frío baja. Como el aire frío baja, en un día frío el sonido va a tender a bajar. Entonces, este fenómeno se le conoce como refracción, que es el cambio de dirección y rapidez de propagación de una onda debido al cambio de medio o a las características de este. Por ejemplo, ahora en el aire, lo que va a pasar es que va a subir. ¿Por qué? Porque sube con el aire, obvio. Sube con el aire el sonido porque son contracciones y descompresiones de aire. Entonces va a subir el sonido. Y cuando yo emito un sonido en un día frío, va a bajar. ¿Ya? De esa manera funciona la refracción del sonido. Es simple. Luego, la difracción del sonido es la capacidad de sortear obstáculos. Si yo voy ahora y abro la puerta, se va a escuchar el sonido de afuera. ¿Por qué? Porque el sonido es capaz de, si yo le coloco un obstáculo, este sonido va a ser capaz de emitirse desde el obstáculo. Por ejemplo, cuando yo abro una puerta,
Esto se puede decir como cuando yo abro una puerta o abro una ventana, puedo escuchar mucho más fuerte el sonido que si yo la cerrara. ¿Por qué? Porque el sonido es capaz de la dirección de donde venga, es capaz de sortear este obstáculo y empezar a emitirse como si estuviera desde ese obstáculo. Desde la puerta abierta yo escucho el sonido que viene desde afuera. Entonces, la difracción habla de sortear obstáculos. ¿Ya? Eso es la difracción del sonido. Por eso, por ejemplo, cuando yo estoy, si es que vivo en un departamento grande, o en un departamento alto, perdón, en un piso 15, yo puedo escuchar si tengo la ventana abierta, puedo escuchar lo que sucede abajo, porque el sonido es capaz de sortear todo ese obstáculo y entrar por la ventana. ¿Ya? Eso es la difracción del sonido. Entonces, refracción es el cambio debido a las características, el cambio de velocidad y dirección. Y la difracción es la capacidad de sortear obstáculos. ¿Ya? Tienen que quedar claros esos dos conceptos. Vamos con la reflexión. Esto es un poquito más complejo. Dice, la onda se refleja, invierte su sentido de propagación al incidir sobre una superficie de gran densidad. Es decir, si yo hablo con una muralla, la muralla me devuelve el sonido. Acá no porque hay espumas, ustedes no la ven, pero hay espumas de sonido que hacen que no se refleje el sonido. Pero, si yo tengo un medio denso, una pared, acá, y yo hablo, ese sonido le pega a la pared y se devuelve. ¿Sí? Lo ocupan los animales para comunicarse, para saber dónde está su cría. Por ejemplo, existen incluso animales que ven con el sonido. ¿Cómo ven con el sonido? Ellos emiten una onda y se fijan cuánto se demora en llegar de nuevo a esa onda a sus oídos. Entonces, fíjense bien, la mamá delfín emite un sonido caracterizado en amarillo y ese sonido choca con su cría y se devuelve a ella. Y ella dice, me llegó el sonido en poquito tiempo, entonces está acá cerquita. En cambio, si ella tira un sonido y el sonido no se refleja, quiere decir que su cría no está. Entonces es para identificar cuando hay ciertas cosas o no. El eco, o sea, la reflexión del sonido, se ocupa muchísimo para aplicaciones también marinas. Por ejemplo, de esta manera se pueden hacer, y es importante, de esta manera se pueden hacer los mapas de profundidad del mar. ¿Por qué? Porque ellos tiran una onda, tiran la onda, reflejada, o sea, acá representada en rojo, tiran una onda hacia abajo y después esta onda se devuelve. Ellos miden el tiempo y así son capaces de calcular cuánto es la altura, cuánto es la profundidad de determinados medios. ¿Ya? Entonces, la reflexión del sonido sirve a los animales y nos sirve a nosotros. Generalmente es para medir distancias. ¿Ya? Para medir distancias nos sirve la reflexión del sonido. ¿Ya? Luego, vamos a ir con dos características de la reflexión del sonido. Cuando el sonido, por ejemplo, esto es típico, yo le grito a una montaña y digo, ¡eco! Y después de unos segundos escucho la palabra de vuelta. Eso es porque el sonido es capaz de diferenciar los dos sonidos, es capaz de diferenciar el sonido emitido del que se refleja como dos sonidos distintos. Se va a ver como un sonido nuevo. Y esto se da siempre que la distancia sea mayor a 17 metros. ¿Ya? Siempre que sea mayor a 17 metros, yo voy a escuchar eco. El eco. El eco es escuchar el sonido como si fuera otro nuevo. ¿Sí? Yo creo que la mayoría lo hemos escuchado. Por ejemplo, si yo dijera, ¡hola! Y después de un tiempo se refleja en una montaña, por ejemplo, y después de un tiempo llega a mi oído y escucho de nuevo, ¡hola! Eso se llama eco. Y en una habitación, hay algo negro detrás del fondo blanco. Hay algo negro detrás del fondo blanco. ¿Qué fondo blanco? ¿Esto? No sé a lo que se refiere Lucía López. De todas maneras voy a seguir. Trata de explicarme mejor la situación Lucía López. Entonces, el eco se da siempre que las reflexiones sean tardías. O sea que yo estoy a una distancia mayor a 17 metros. Mi pared. ¿Es algo negro? No, no hay nada. ¿Qué hay? No sé. ¿No? Yo no veo nada.
Quizás es un fantasma, quizás. Es un eco. Entonces, el eco es la reflexión del sonido, es la reflexión del que el oído es capaz de separar como un sonido nuevo. Y la reverberación se da siempre que estemos en una sala. Ustedes pueden estar en una sala y en esa sala siempre hay reflexión del sonido. Acá hay una pared, esto llega a mí. Una pared llega a mí, el sonido de nuevo. Pero nosotros no somos capaces de separar los sonidos como un sonido nuevo. Entonces se escucha como esa reflexión del sonido, pero como que se alargan las sílabas. Por ejemplo, cuando alguien habla en una sala, se nota como que los sonidos se demoran en disiparse. Ese efecto se llama reverberación, que es el eco, pero a menor escala. Cuando se da en una distancia menor a 17 metros, también existe reflexión del sonido, pero nosotros no somos capaces de separar los dos sonidos. Entonces, dependen del tiempo que demoren en devolverse y por ende de las distancias. A distancias pequeñas se escucha reverberación y a grandes distancias se escucha eco. Entonces, en una sala como esta, o como en la que están ustedes, lo más probable es que se escuche reverberación, como cuando se escucha en una sala, en un teatro, las palabras se escuchan ¡oh! Y se escucha como una prolongación del sonido. Esa prolongación del sonido es la que se conoce como reverberación. ¿Sí? Y por último, el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia que se percibe de una fuente en movimiento o de un escuchador en movimiento, o sea, un receptor. ¿Sí? Si la fuente y el receptor se acercan, la frecuencia, yo voy a sentir se va aumentando. En cambio, si la fuente y el receptor se alejan, va a ser se va a estar disminuyendo la frecuencia, va a hacerse más grave. Fíjense, la ambulancia se está acercando a la mujer y la mujer va a escuchar un tono más agudo. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia. En cambio, desde el hombre, desde la perspectiva del hombre, se están alejando, lo que va a disminuir la frecuencia. Es decir, la mujer escucha más agudo y el hombre va a escuchar más grave el sonido. ¿Por qué pasa eso? Fíjense, eso es todo lo que tienen que saber. Como esto va con una velocidad hacia allá, las ondas tienden a juntarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá aumenta la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, ¿qué va a pasar con la longitud de onda? Se los dejo como pregunta. Y acá va a disminuir la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con la longitud de onda? ¿Qué pasa con la longitud de onda en cada caso? Chiquillos, chiquillas, ¿qué pasa con la longitud de onda? Si se está alejando de mí, baja la frecuencia. Si se está acercando a mí, aumenta la frecuencia. En nuestro ejemplo, al aumentar la frecuencia, el tono se hace más agudo. Y en nuestro otro ejemplo, el sonido, al alejarse, disminuye su frecuencia, es un tono grave. Y la longitud de onda funciona al revés a la frecuencia. Así que para el primer caso, que el tono grave, o sea, una frecuencia baja, va a aumentar la longitud de onda. Claramente, ¿cierto? Aumenta la longitud de onda. Y para un sonido pequeño, disminuye la longitud de onda. ¿Sí? Disminuye la longitud de onda. ¿Sí? Que ahí podemos ver. El efecto Doppler es una sirena se oye con menor frecuencia de sonido. Aumenta la distancia. Entonces disminuye la frecuencia. Y hacia donde se está acercando va a aumentar la frecuencia. ¿Está bien? De esa manera funciona. La próxima semana vamos a ver lo que es la luz y vamos a hacer un inciso de comparar las velocidades de la luz y del sonido. ¿Ya? Vamos a ejercitar eso. De todas maneras, vayan diciéndome qué quedó claro, qué quedó con dudas, porque la próxima semana yo voy a utilizarlo para repasar los conceptos que no quedaron claros en esta. Eso sería todo lo que pasamos hoy día. El sonido como onda, las características de la onda en el sonido, la intensidad, frecuencia, timbre, intensidad, volumen, frecuencia, agudo o grave, y el timbre sería la identidad de cada voz, lo que hace diferenciar una flauta de una guitarra. Los fenómenos del sonido serían la resonancia, la refracción, la difracción, la reflexión, separadas en eco y reverberación, y el efecto Doppler, que fue lo que vimos hacia el final. Yo ya me estoy yendo a esta hora, chiquillos. Espero que estén súper bien. Díganme sus dudas. No duden en consultar, porque yo voy a tomar sus recomendaciones, voy a tomar sus dudas, las voy a responder. Así que nos vemos la próxima semana. Fue un gusto hacerles clases. Y nos vemos la próxima semana con más física.
Chao chicos, que estén súper, súper bien. Adiós.